Gracias una vez más por estar escuchando y viendo esta serie de mensajes. La verdad que lo estamos haciendo de una forma provisoria esto de los videos porque esperamos ansiosamente que se reabran las iglesias. Aunque están abiertas parcialmente, nosotros deseamos hacerlo como nos gustaría a nosotros, con las puertas abiertas de par en par, para que todos aquellos que puedan venir a hacer un culto y disfrutar una reunión para Dios puedan acercarse. Pero por este lado estamos un poquito tristes, pero por otro lado estamos un poquito contentos, porque por medio de estos videos y estos mensajes me he enterado de amigos y cercanos que han podido acercarse, digamos, a Dios por medio de estos mensajes que mando por video. Así que la gloria es para Dios, sabiendo que este tipo de personas comúnmente no se acercan a la iglesia por X motivo, pero sin embargo la palabra de Dios siempre llega a tiempo y este es un buen momento para darle gloria a Dios por esto que está sucediendo, utilizando este tipo de herramientas que nos vienen a la mano y que no están nada mal. Así que bueno, ahora volviendo o metiéndonos de lleno en este mensaje, a mí me gustaría que vayas a buscar el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, habla de que Pablo, Silas y Timoteo, guiados por el Espíritu Santo, fueron a Grecia a un viaje misionero. Habiendo visitado las ciudades de Tesalónica y de Filipos, decidieron ir a Atenas y Pablo se les adelantó en ese viaje. Así que Pablo, una vez que estuvo allí en Atenas, empezó a observar, esto lo podemos encontrar en el versículo 16, empezó a observar que la ciudad estaba sumida en una gran cantidad de idolatría. Y él se puso un poco mal al principio, dice que enardecía su corazón a causa de esto, pero yo creo que también estaba triste porque estaban volviéndose a la idolatría y no al Dios vivo que él conocía. Así que dice que discutía con ellos y se metía en las sinagogas y discutía con los judíos, con los piadosos, que hablándolo a nuestro lenguaje, podríamos decir que se metía en las iglesias y hablaba con los creyentes por este tema, por la idolatría, ¿no? Que podría estar dentro de la iglesia. Y yo creo que hoy nos costaría mucho a nosotros como cristianos reconocer que tenemos algunos ídolos, pero si hablamos netamente de la vida cristiana, podemos entender que dentro de la iglesia también tenemos algunos pastores conocidos que los ponemos muy en alto, y también hay gente que canta, ¿no? Hay bandas cristianas que cantan, que también están en un lugar muy alto, un lugar que es privilegiado, digamos, que quizás ahí lucha con Dios para par, ¿no? Pero también hablando de nosotros que nos gusta el deporte, también hay personajes, ¿no? En el fútbol, en otros tipos de deporte, en donde quizás un cierto personaje por jugar bien y desarrollarse bien en un deporte, llega a estar ahí peleando las líneas con Dios en el primer puesto. Así que tenemos que tener cuidado con esto de los idólatras o la idolatría. Pero en realidad me cuesta creer mucho que Pablo discutía en la iglesia. Porque él mismo en la carta a Timoteo, en una de las cartas, le aconseja a Timoteo que no contienda, que no discuta sobre la palabra, porque eso no ayuda a nadie y muy por el contrario perjudica a quienes la escuchan. Así que yo creo que no estaba discutiendo, sino lo que él hacía era estar comparando algunas preguntas y algunas respuestas, haciéndolo pensar y repensar sobre lo que estaban viviendo y lo que estaban experimentando. Así que yo creo que nosotros tenemos que ser sabios en este tiempo y no tratar de convencer a nadie. Yo veo que hay cristianos que quieren convencer y la verdad que nosotros no estamos para convencer a nadie. Nuestra tarea, nuestra función es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es aquel que confronta a la persona y lo convence de pecado, ¿no? Así que yo diría un consejo que no me pediste, como dice un pastor conocido, que no te pongas a debatir por los pañuelos, los colores de los pañuelos, o por la sexualidad de tal o cual, o quizás por los matrimonios igualitarios, porque de eso se va a encargar Dios y nos va a utilizar a nosotros en un momento adecuado, pero no para discutir. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de predicar el Evangelio, y si es con nuestro ejemplo, mucho mejor. Así que la palabra utilizada aquí por discutir se traduce como razonar. Así que Pablo dialogaba.
intercambiaba preguntas, como decía recién. Y no solo en la sinagoga, sino también en la Plaza Mayor. Y eso era lo que hacía todos los días, dice la palabra de Dios, y lo hacía con todos aquellos que estaban allí compartiendo ese lugar, ese espacio al aire libre. Y la verdad que hago como un paralelo, y no sé si vos te pasa lo mismo, pero a mí me pasa que me siento como Pablo, en esa ciudad en donde está rodeada de pensamientos raros, ideologías raras y filosofías también que nos están bombardeando la cabeza en todo instante y en todo momento. Y hablando de filosofía, Grecia, donde estaba Pablo en ese momento en Atenas, se la llama o se la denomina la cuna de la filosofía, de las cuales hay unas ramas que nombra la Biblia, están los epicúreos y los estoicos, ¿no? Unos nombres raros allí de filosofía, pero los epicúreos decían que todo pasa en la vida por ser feliz, por tener placer. Como dice un eslogan de una zapatilla muy conocida, just do it. Just do it, que quiere decir solo hazlo, sin rodeos, como diciendo si te gusta, dale para adelante. Pero sabes que yo te diría que por un rato de placer no vale la pena perder tantas cosas de valor como tu familia o muchas cosas que están en tu entorno. Así que yo diría que tendríamos que ver el tema del placer por un rato, ¿no? Y los estoicos, hablaban de que el poder y el control estaba radicado en uno mismo. O sea que estaban hablando en la energía impersonal, todo lo que está adentro de uno. Pero también tenemos que tener cuidado con esas filosofías. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos habla de que adentro nuestro también está la blasfemia, los malos pensamientos, los homicidios, las mentiras. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas ramas filosóficas que nos están bombardeando todos los días. Pero volviendo al capítulo de Hechos 17, aquí Pablo habla de que está haciendo como un trabajo paralelo, porque predica en la sinagoga a los judíos, como podríamos decir en las iglesias, a los creyentes, pero también va a las plazas, va a las calles y va a la plaza principal, que es donde está lleno de gente, donde están las ferias. Así que él iba por todos esos lugares y no perdía oportunidad para predicar el Evangelio y a predicarlo a Jesús, que era el Hijo de Dios. Que para muchos esto era una gran sorpresa y una gran novedad. Y sabe que a causa de esta novedad que él estaba predicando, él se gana una invitación muy importante de predicar en el centro intelectual de Atenas, que se llama el Areópago. ¿Está bien? Y también se llama la colina de Marte, que era un lugar donde los funcionarios estaban dictando leyes, era como un tribunal de justicia. Así que él estuvo compartiendo el mensaje con estos funcionarios de alto rango. Y en los versículos 19 y 20, ellos mismos, estos funcionarios, le dijeron a Pablo: queremos saber más sobre estas enseñanzas nuevas que estás trayendo. Porque si había algo que atraía a los atenienses, eran las cosas nuevas que se podían decir o las cosas que se podían escuchar, que sean nuevas. Y aprovechando esa situación, Pablo se puso en pie en medio de todo ese areópago y estaba rodeado de todos estos funcionarios de alto rango y les dijo: en todo observo que son muy religiosos. Y saben que tomó la religión como algo que era positivo o neutral, no lo tomó como algo negativo. Porque nosotros siempre decimos que el Evangelio no es una religión, sino que es una relación con Dios, ¿está bien? Y que es un estilo de vida. Muchas veces tenemos medio como que nos eriza la piel cuando hablamos de religión, pero en realidad él lo que hizo fue adaptó el mensaje de lo que estaba rodeado él con las personas que él tenía y tomó esos instrumentos que eran las personas y lo que ellos comúnmente compartían para empezar a predicar el Evangelio. Inclusive se interiorizó que los atenienses tenían muchos santuarios de muchos dioses, y encontró lo que sería el punto de partida de su mensaje, porque encontró uno que decía al Dios no conocido. Y él les dice: al que ustedes adoran, pero sin conocerle, ese es aquel que les voy a predicar hoy. Y esa fue una estrategia tremenda la que tuvo Pablo, porque de esta forma él estaba entrando con el Evangelio, predicando de sus dioses, ¿no? Sobre un Dios que ellos tenían, que no lo conocían, pero que lo adoraban. Y nosotros en este tiempo tenemos que pedirle a Dios sabiduría y tenemos que pedirle estrategias, porque hoy
hay que renovarse en predicar el Evangelio. La palabra siempre es la misma, pero tenemos que renovarnos la forma de predicar o presentar el Evangelio. Y para mostrarle a la gente necesitada, tenemos que decirle que todo lo que busca está en Jesús. Todo lo que busca, la paz que busca, la contención, la esperanza, la felicidad, eso no lo va a encontrar en un sistema o en un método. Solamente lo va a encontrar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer hincapié en ese punto. Porque no te va a poner feliz una iglesia, no te va a poner feliz una doctrina. Lo que sí te va a dar paz y tranquilidad es si encontrás a Dios. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría para entender estos tiempos que estamos viviendo. Y no debemos desesperarnos porque las cosas parece que salen mal, sino que tenemos que tener fe, esperanza y que ellos puedan ver en nosotros que estamos confiados en nuestro Dios, porque Él lo que dijo lo está haciendo. Así que necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Como dice Isaías 54, necesitamos lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero también necesitamos oídos de sabios para poder escuchar en este tiempo de una forma sabia. Así que Pablo les empieza a predicar el Evangelio sin nombrarle a Dios, sin nombrarle a Jesús. Lo hace como medio indirectamente, se lo da a entender. En un momento dice, de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, y daba fe de aquel que había levantado de los muertos o resucitado de los muertos. Así que indirectamente estaba hablando de Jesucristo. La intención de Pablo era clara, era que todos los atenienses busquen realmente a Dios, de alguna manera. Y él inclusive decía palpando o a tientas, como queriéndoles decir que estaban un poco ciegos en buscando tanta filosofía. Así que le estaba mostrando a un Dios que no estaba tan lejos de ellos, sino muy por el contrario, estaba bastante cerca, como alguno dijo, está a una oración de distancia de tu corazón. Ahora, Pablo, ¿qué beneficio tenía en ir a una tierra lejana e ir a predicar el Evangelio, a pasar tiempo, a dedicarle su vida? Saben que no tenía ningún sentido ni ningún beneficio, simplemente la satisfacción de que el nombre de Jesús sea glorificado. Y eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Donde vayamos, poner el nombre de Jesús bien en alto, porque Él fue el que rescató nuestra vida y nos dio todas las herramientas para que podamos ser felices. El versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Así que yo me animo a decirte que si tenés a Cristo, lo tenés a todo. No necesitas más nada. E incluso esta estrategia de Pablo incluyó algún profeta contemporáneo, poeta, no profeta, poeta contemporáneo, porque esos poetas decían, somos linajes de Dios. Y él tomó esas palabras y citaba esa palabra de un pagano. Cuando él en algunas otras cartas siempre nombraba unos profetas del Antiguo Testamento, en este caso él mencionaba profetas paganos lejos de apoyar el paganismo, siempre haciendo hincapié en algo que ellos estaban viviendo para presentarle el Evangelio. Así que él utilizó grandes conocimientos, los que tenía él, grandes conocimientos, para complementar el mensaje ante esta gente que era bastante sabia. Así que deberíamos aprender esta lección, de salir de este vocabulario eclesiástico que en muchos casos me ha pasado a mí, solamente me ha rechazado con algunos que quise acercarme, y poder compartir una charla con cualquiera de cualquier tema y tratando de saber que Dios en cualquier momento te da esa sabiduría para que puedas poner ese vocablo, esa palabrita justa para poder presentarle a Cristo, ya sea a un amigo, a un familiar o a algún cercano. Ahora me quiero detener un poquito en el versículo 30, porque él dice que Dios en su amor hace que pasemos por alto los tiempos de ignorancia. Dios en su amor pasa por alto los tiempos de ignorancia. ¿A qué se refiere esto? A que muchos de nosotros hemos cometido muchos errores. Y yo soy el primero en levantar la mano en decir que he cometido horrores en mi vida. Pero ¿saben qué? Yo creo que me quedo tranquilo porque es parte de la inexperiencia del aprendizaje. Hay una frase que está bastante acertada, que me gustó mucho, que dice, equivocarte con algo nuevo no cuenta como un error. Equivocarte con algo nuevo no cuenta como un error. Ahora, si nosotros repetimos y recaemos en los mismos errores, esto nos puede llevar a pensar que somos imprudentes e ignorantes.
No podemos, creo que, darnos el gusto de tropezar siempre con la misma piedra. Por eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Pero este versículo 30, aparte, para completarlo, dice: Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, manda a todos y en todo lugar a que se arrepientan. A todos y en todo lugar. Y primero me llamó la atención que en todo lugar. ¿Por qué? Me hace pensar que hay muchas personas que quieren mostrarse un poquito más que otras y no quieren demostrar sus debilidades. Y la verdad que eso no está nada bueno, porque queremos demostrar que somos perfectos y nadie es perfecto. Así que hay lugares que están siendo liderados por alguna persona, como vamos a suponer por mí, que soy pastor, en donde muchas veces me he equivocado, pero ¿saben qué? Hay pocos que reconocen, y es una muy buena tarea de poner esto de arrepentirse y pedir disculpas y pedir perdón. O sea que hay personas que están en todo lugar, que están en lugares privilegiados y se equivocan y muchas veces no se arrepienten ni piden perdón. Hay jefes que tienen a cargo algunos hombres, o vos como papá o como mamá, cuando te equivocás y no querés mostrar ese arrepentimiento porque tenés que demostrar que sos una persona que estás haciendo bien las cosas. Y ¿saben qué? Eso no está bueno, porque se tiene que demostrar que nos equivocamos y que nos arrepentimos y que pedimos perdón. Y aparte dice que manda a todos. Lo segundo que me está llamando la atención es que hoy poca gente, casi nadie, no se siente o no se ve el arrepentimiento como era antes. ¿También? Antes uno veía que en la iglesia la gente pasaba, lloraba, se arrepentía, se compungía. Hoy hasta justifican sus errores y no se ve arrepentimiento. Creo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé convencimiento de pecado para poder llegar a eso, porque Dios nos está diciendo que nos tenemos que arrepentir todos, en todo lugar y en todo tiempo. Así que la idea es que en esta palabra que estamos hablando, si yo tendría que ponerle un nombre, tendría que ponerle a este mensaje el Dios desconocido, al que adoramos, pero muchas veces no conocemos, como le pasaba a los atenienses. Porque muchas veces decimos que servimos a un Dios, pero muchas veces desconocemos lo que Él dice. Y saben que hablando del arrepentimiento, Lucas 15:7 dice que hay más gozo hay más alegría en los cielos, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea que imagínate vos lo que significa para Dios que alguien se arrepienta de corazón en algo. Así que la pregunta es que nosotros decimos conocer y adorar a un Dios que conocemos, valga la redundancia, pero ¿es así? ¿Hacemos lo que realmente Él nos dice? Si hacemos como Pablo, que en su carta a Corintios dice: si nos examinásemos a nosotros mismos honestamente, ¿adoramos a un Dios que conocemos de verdad? Porque si no, estaríamos pidiéndole todos los días por nuestros enemigos, por aquellos que nos calumnian, por aquellos que nos injurian, por aquellos que nos hacen la contra. Y la verdad que yo en la gente que conozco no veo eso. No es para criticar, sino es para recapacitar. Porque este mensaje es para examinarnos a nosotros mismos y para replantearnos muchas cosas. Porque hay un versículo que dice que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y Él nos da todos sus favores. Así que este mensaje es para recapacitar. Este mensaje es para replantearnos lo que estamos haciendo con nuestro Dios. Estamos adorándolo y sirviéndolo, pero realmente lo estamos conociendo. Así que este Dios al que Pablo estaba presentando a los atenienses tenía ese detalle de que era el Dios no conocido. Y eso es lo que yo quiero que vos recapacites en este día. Si querés conocer más de Dios, tenés que escudriñar sus palabras, porque allí fue donde dejó todo lo que teníamos que saber para ser realmente verdaderos cristianos y creyentes. Dios te bendiga, buena semana, espero que este mensaje les sirva a todos los que están escuchándolo y oremos para que prontamente podamos juntarnos y veamos las caras y que sea en la iglesia. Dios te bendiga.